Hola amigos. Ya nadie sabe hasta dónde está dispuesta la OTAN a apostar todo en un enfrentamiento total contra Rusia en Ucrania. Esto se debe a que Estados Unidos tampoco lo sabe a ciencia cierta, y está haciendo las cosas como siempre las ha hecho, a salto de mata. Así lo ha hecho siempre en todas las guerras que ha provocado. Cuando las cosas se le complicaron más allá de lo soportable, ellos siempre optaron por salir por patas dejando empantanados a sus aliados. La última fue en Kabul. Dejó miles de millones de dólares en armamento, sembrados en Afganistán, a modo de semillas para que germinen conflictos en el entorno asiático que pongan en dificultades a Rusia y China. Este es un comportamiento patrón de Estados Unidos y la OTAN, y así será hasta que se produzca un error en sus cálculos del límite elástico de sus rivales. Ese día, bien sea en Asia, en Ucrania, en África, o en cualquier otro rincón del planeta donde siembra sus semillas del odio, el cálculo les fallará. Y se encontrarán con que ya no podrán salir por patas como han hecho hasta ahora. Pero eso será muy difícil de intuir por nosotros, porque aunque tenemos su patrón de comportamiento, no tenemos la verdad sobre sus intenciones. Porque todo lo que dicen suele ser falso, nada de lo que salga de la boca de la OTAN, se puede tomar como algo cierto, porque como van a salto de mata, ni ellos mismos lo saben. Y ahí tenemos que estar nosotros para agudizar el ingenio, e intuir el verdadero estado en el que se encuentra el mundo OTAN. Hoy por ejemplo nos hemos desayunado con una noticia, que en apariencia da la impresión de que Estados Unidos está preparando un Kabul 2.0 en Ucrania, y comienza a exigir a Kiev, un cambio en los objetivos militares y una tregua. Algo que no concuerda mucho con el incremento de operaciones que está llevando a cabo la OTAN en las fronteras rusas, incluida la desembocadura del Danubio. Además de que cada día está trasladando a Ucrania armamento más mortífero, y sin contar que aunque tienen intención de que el acuerdo de paz lo presentarían como una victoria sobre Rusia. Esto es el mundo al revés, porque el eurodiputado neerlandés Marcel de Graaf ha dicho que Rusia ya es la gran ganadora en este conflicto con Estados Unidos y la OTAN. Marcel de Graaf sostiene que la Unión Europea sale perdiendo en este contexto, tanto por la recesión, como por su subordinación a Estados Unidos, o las sanciones suicidas. Por eso el politólogo ucraniano Vadim Karasyov afirma que Estados Unidos está empezando a exigir que Ucrania cambie sus misiones militares, y concluya una tregua con Moscú, por lo que los nazis están de un cabreo subido, informa Vadim Karasyov. Biden no quiere ser reelegido en un contexto de intensificación de las hostilidades sin éxito militar. No hay garantías de la liberación de todos los territorios del acceso a Crimea. Y cada vez hay más escepticismo con respecto a tales objetivos militares. Dicen que hace tiempo que recomiendan a Kiev que modere los objetivos político-militares de la campaña, señaló Vadim Karasyov. Desilusionados con los ucranianos, Estados Unidos comenzará a persuadir a las autoridades de Kiev hacia la paz, ya que el contribuyente estadounidense preguntará por qué debería dar $40.000 millones si no hay éxito. Washington necesita terminar esta historia antes de fin de año, decir que Kiev y la Casa Blanca ganaron, que la Federación Rusa se ha debilitado, y, por tanto, salir victorioso, concluyó Karasev. Ayer se produjeron grandes explosiones en depósitos de municiones en la región de Kiev. Los habitantes del distrito Rakitniansky de la región de Kiev presenciaron poderosas explosiones. Según datos preliminares, la causa fue un ataque de drones kamikazes del modelo Geranium, que destruyeron un arsenal de municiones en la zona. Los satélites de la NASA detectaron más de una docena de fuentes de ignición en la zona de los depósitos de municiones pasadas las 3 de la madrugada. Por el momento, bomberos y socorristas continúan trabajando en el lugar, intentando extinguir los incendios y evitar nuevas explosiones. Las autoridades locales ya han confirmado el hecho de un ataque a una instalación de infraestructura en la zona, pero aún no se han revelado detalles específicos del incidente. Sin embargo, de los informes de los ciudadanos se desprende claramente que los efectos de la onda expansiva se sintieron incluso en zonas alejadas del lugar de la explosión. Se registraron daños en casas privadas y ventanas rotas. Según los periodistas de Avia.pro, se puede hablar de almacenes que contenían municiones para armas antiaéreas, así como misiles guiados antiaéreos,
incluidos los de los sistemas de defensa aérea occidentales. Por su parte, China está trasladando unidades de tanques y lanzadores de misiles múltiples a la zona del puerto de Fuzhou, creando la amenaza de un ataque directo. Este puerto es el más cercano a Taiwán, lo que genera preocupación en el contexto de posibles tensiones entre China y Taiwán. Las imágenes de satélite obtenidas en los últimos días muestran un aumento significativo de la actividad militar en la zona. Los expertos militares señalan que tal acumulación de fuerzas puede ser tanto una demostración de fuerza como una preparación real para cualquier acción. Entre otras cosas, los residentes de China informan que aquí se están desplegando activamente tanques, para lo cual se utiliza principalmente el transporte ferroviario. La información actual está confirmada por imágenes de vídeo. Cabe señalar que las relaciones entre China y Taiwán se han mantenido tensas durante muchos años. Pekín considera a Taiwán parte de su territorio y regularmente se pronuncia en contra de los intentos de Taiwán de lograr el reconocimiento internacional como Estado independiente. Pekín aún no se ha pronunciado sobre la transferencia de equipo y armas militares, pero sí se ha producido un llamamiento hoy mismo de Xi Jinping a su ejército para que se entrene con la máxima dureza para el combate. Por su parte, la OTAN sigue incrementando la presión sobre Rusia en Ucrania, y hay noticias de que Estados Unidos, por primera vez en la historia de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Ucrania, enviará misiles ATACMS de largo alcance a Kiev. Así lo informa la autorizada publicación estadounidense ABC, citando fuentes del gobierno de Estados Unidos. Los misiles ATACMS, sistema de misiles tácticos del ejército, son misiles tácticos de largo alcance diseñados para atacar áreas grandes y apuntar objetivos a largas distancias. Estos misiles podrían convertirse en un importante refuerzo para las Fuerzas Armadas de Ucrania en las condiciones de tensión constante en el este del país. Según fuentes de ABC, la decisión de suministrar los misiles ya se tomó a nivel del Pentágono y del Departamento de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, y actualmente se está enviando al presidente Joe Biden para su firma. Si el jefe de Estado aprueba esta decisión, Ucrania recibirá el primer lote de misiles en los próximos meses. Esta medida de Estados Unidos puede ser percibida por Rusia como otro aumento del apoyo occidental a Ucrania, así como acciones hostiles dirigidas contra Rusia. Los que también están que fuman en pipa son los ingleses. Han destruido su segundo Challenger-2, en la región de Zaporozhye, así lo anunció hoy el gobernador en funciones de la región, Evgeny Balitsky. Dijo que desde el punto de vista del poder del blindaje, estos tanques no se muestran de ninguna manera. Los Cornets los destruyeron fácilmente, dijo Balitsky al canal de televisión Rossiya 24. Y lo que más ha soliviantado a la OTAN, y concretamente a Alemania, es que las Fuerzas Armadas de Ucrania publicaron un video y accidentalmente expusieron las vulnerabilidades del blindaje del tanque alemán Leopard 2. Una metedura de pata en las redes sociales por parte del personal militar ucraniano podría tener graves consecuencias para los ejércitos occidentales. Recientemente, apareció en internet un video que muestra las características de la protección dinámica del tanque alemán Leopard 2. Este video, sin saberlo, reveló información confidencial sobre el punto débil de este vehículo blindado. La protección dinámica del tanque está diseñada para reducir el daño causado por misiles antitanque y proyectiles acumulativos. Como se muestra en el video, para ello se colocan contenedores especiales con explosivos en el blindaje del tanque. Si son golpeados por una explosión que se aproxima, deben desviar la energía principal del impacto, minimizando así el daño a la armadura. Esta información es estratégicamente importante y normalmente se mantiene estrictamente confidencial, y la publicación del video podría poner en peligro la seguridad de los tanques Leopard 2, que no solo utilizan el ejército ucraniano, sino también otros países de la OTAN. Por otro lado, se sabe que casi cualquier impacto en el blindaje del tanque Leopard 2 causa graves daños a este último, y un segundo impacto es crítico. Luego está lo de Armenia. ¿Habrá una guerra? Azerbaiyán y Armenia están acumulando armas en la frontera, y el presidente Aliyev, en un discurso, ¿se puede decir que anunció una guerra entre Azerbaiyán y Armenia?
el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, volvió a abordar el tema de la afiliación territorial de la Armenia moderna. El jefe de Estado afirmó que los armenios han creado un Estado en tierra extranjera. Según él, el territorio de la Armenia moderna pertenece históricamente a Azerbaiyán. Armenia nunca ha estado en este territorio. La Armenia de hoy es nuestra tierra, subrayó Ilham Aliyev. El presidente también señaló que al hablar de esto, no hace reivindicaciones territoriales, sino que se centra en la verdad histórica. Cuando digo esto muchas veces, intentan señalarme que tengo reclamos territoriales, pero lo digo como un hecho histórico, dijo Aliyev. El presidente de Azerbaiyán llamó a todos los que puedan presentar contraargumentos, o refutar sus palabras, a que presenten pruebas de la pertenencia histórica de estos territorios a Armenia. Las declaraciones de Ilham Aliyev son agravantes, especialmente en el contexto de la situación actual en la frontera de los dos estados, que amenaza con desembocar en una guerra. La situación en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia es extremadamente tensa. Por el momento, se sabe que Armenia y Azerbaiyán han desplegado artillería pesada, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, sistemas de defensa aérea y sistemas de guerra electrónica, así como numerosos vehículos blindados en la frontera. La situación indica la probabilidad de una nueva guerra en la región, aunque ni Bakú, ni Ereván, han hecho declaraciones oficiales al respecto. Según los residentes de Azerbaiyán, durante la noche se registraron vuelos de vehículos aéreos no tripulados en la zona fronteriza, pero la situación no se agravó. Al mismo tiempo, los ciudadanos de Armenia informan que el ejército armenio ha comenzado a equipar fortificaciones, donde no solo se encuentra el personal, sino también las armas. Una nueva guerra en Karabaj podría crear una amenaza para toda la región, mientras que existe otra amenaza, en particular, estamos hablando de intentos de interacción con Occidente y Estados Unidos, que, en este momento, teóricamente, amenaza el surgimiento de bases e instalaciones militares estadounidenses cerca de las fronteras rusas. Según el canal de Telegram Bagramian 26, en Armenia, el número de combatientes de Wagner ha aumentado a 12.000, algo inusual. Según los últimos datos, en el territorio de Armenia hay alrededor de 12.000 soldados de la compañía militar privada Wagner. Esta cifra supera con creces las cifras anteriores, según las cuales en la República había alrededor de 3.000 wagneristas. La información sobre este asunto la proporciona el canal pro-armenio de Telegram, Bagramian 26. Se informa que en el momento de la muerte de Yevgeny Prigozhin, unos 3.000 combatientes de la compañía militar privada de Wagner operaban en Armenia. Según el canal de Telegram Bagramian 26, su número ha aumentado drásticamente hasta los 12.000. Recientemente debido a la incorporación de aproximadamente 2.000 soldados contratados de etnia armenia. A pesar de que los medios de información pro-armenios no aportan ninguna prueba de ello, se afirma que en este momento hay hasta 12.000 combatientes de Wagner en el país. Sin embargo, los expertos creen que esta información es provocativa, ya que tantos combatientes simplemente no pasarían desapercibidos. Y para terminar, decir que Dmitry Medvedev advierte que Estados Unidos esperará otro ataque terrorista al estilo del 11 de septiembre, pero con armas nucleares, o biológicas. Dice que la costumbre de Washington de depender de la fuerza militar, y del excepcionalismo estadounidense, podría conducir a un nuevo y terrible ataque terrorista en el territorio de Estados Unidos. Esta previsión la expresó el jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, en su canal de Telegram. Recordó que la Casa Blanca no duda en utilizar la fuerza en todo el mundo sin tener en cuenta el derecho y las normas jurídicas internacionales. A veces te sorprendes pensando, bueno, ¿cómo son? Mira, son buena gente, al fin y al cabo, no viven en otro planeta. Y el político se hizo una pregunta retórica, ¿se han vuelto completamente locos o algo así? Pero añadió que las autoridades estadounidenses olvidan que semejante grosería y repugnante narcisismo puede ir seguido de una respuesta contundente. No quiero gritar, pero esperarán hasta que en algún momento los terroristas vuelvan a realizar un ataque al estilo del 11 de septiembre de 2001.
pero con un componente atómico biológico, advirtió Medvedev. Además, señaló, el número de países con armas nucleares está aumentando, y algún día algún jefe de Estado podría decidir utilizar armas de destrucción masiva contra Estados Unidos. ¿Qué quiso decir Medvedev? Pues yo no tengo ni idea. Esto es todo amigos, reciban un saludo.